ustedes tengan libre de aquí hasta el viernes para estudiar. Es muy iluso que yo les diga que utilicen las 3 horas del lunes para que hagan las cosas. Ustedes van a hacer eso en el tiempo que ustedes mejor puedan. Pero la idea es que acabemos el programa acá. O sea, el tiempo nos dio perfectamente y lo que nos faltan son solamente dos temas, que es hablar de la acción de repetición y hablar del principio de Jura no Vitkuria. Eso es lo único que nos falta en ese momento, nada más. Entonces ya estamos ya, mejor dicho, listos en eso. Ok, entonces ya les voy a compartir acá la presentación y ya arrancamos en ese evento. Si ustedes necesitan que les comparta la presentación, se las envío, pero pues realmente mis presentaciones no dicen mayor cosa, son solo imágenes. Yo lo utilizo solo como para medio tener captada la atención, pero realmente no es que son solo imágenes. Pero si las llegan a entrar me dicen y se las envío. Ok, entonces la semana pasada, bueno, en la clase pasada habíamos hablado de que de los aspectos procesales en todo ese tema de la responsabilidad extracontractual del Estado. Entonces habíamos hablado especialmente del tipo de acciones judiciales que existían, miramos que quién puede demandar, a quién se demanda, miramos un aspecto muy importante, me parece a mí muy particular, y es el tema de que toca saber sobre todo quién tiene la legitimación por pasiva. Miramos pues que dependiendo de la clase de responsabilidad, si es precontractual, contractual o extracontractual, la acción es diferente. Entonces nos movíamos entre lo que es la acción de nulidad de restablecimiento del derecho, nos movíamos entre la acción de controversias contractuales y la de reparación directa, que le dedicamos más tiempo. Y por ahí hay otra acción que no mencionamos, sí la mencionamos, perdón, pero que incluso me parece muy importante traer a colación el día de hoy, solo a modo enunciativo, que es la acción de grupo, que ahí la mencionamos. Y realmente la acción de grupo, ¿qué particularidad tiene la acción de grupo? Pues se une un conglomerado a solicitar la indemnización de unos perjuicios. ¿Por qué es la que traigo a colación? Me parece importante. No sé si ustedes escucharon el, el día del foro cuando yo hablé y mencioné algo de los diputados del Valle. ¿Escucharon la noticia de los diputados del Valle o no? ¿Sí? Sí, Ok. Entonces vean que en la noticia de los diputados del Valle, yo no sé si ustedes recuerden eso o estaban muy chiquitos, pero pues el tema de los diputados del Valle fue hace como 13, 14 años y en ese momento pues llegaron los guerrilleros allá a la Asamblea del Valle haciéndose pasar por militares y se llevaron a todos los diputados y ¡pum! Pues los secuestraron y de todos esos diputados solamente sobrevivió uno, el resto los mataron. Y pues frente a eso se inició una acción de grupo, no se inició una acción de reparación directa. Y fue negada en primera instancia y en segunda instancia el Consejo de Estado eh, fue la noticia que se dio esta semana, concedió, dijo que había responsabilidad y determinó que la indemnización es como de 23.000 millones de pesos. Pues vean que es muy interesante uno de aquí a mañana poder leer esa sentencia por el tema de saber cuál es el régimen que aplicaron, el régimen del título de imputación y por qué se llega a una cuantía tan alta de perjuicios en ese evento. De pronto es por lo que como es una acción de grupo, son muchos actores, pero vean que es un tema bastante interesante ahí, lo cual atado a lo que he venido mencionando de los aspectos procesales, implica que yo pueda iniciar una acción de reparación de forma individual a través de la acción de reparación directa o lo pueda iniciar a través de la acción de grupo. A veces, ¿por qué promueven las acciones de grupo los abogados? Porque si demandan por una sola persona, el perjuicio es muy bajito y la ganancia del abogado es muy poca. En cambio, si yo reúno mucha gente, ahí ya yo puedo tener una ganancia como abogado bastante grande. Pero a lo que me refiero es la posibilidad de iniciar este tipo de acción
de grupo como tal. Y el reflejo de esta que vimos esta semana es bastante grande. Bueno, perdón, a mí se me olvidó preguntarles, o no, les pregunto al final sobre eso. Si de pronto alguno tiene alguna duda respecto de los temas que se trataron en el foro o en la jornada, que pues todos los temas fueron de responsabilidad del Estado. Espero que hayan visto reflejado lo que aprendieron o lo que han aprendido ahí, y espero que haya sido más fácil el entendimiento de lo que se habló en esa jornada, pues teniendo en cuenta que ustedes ya tienen claro los regímenes de responsabilidad, los títulos de imputación, y pues era mucho más fácil de comprender todo ese tema. Incluso hablaron algo, creo que Pablo habló de un ejemplo que puso Lina Cardona en clase, que era lo del solidario, y pues vean que todos esos temas tienen mucha relevancia. Ok, entonces eso tiene que ver con la acción de grupo. Dentro de eso también que hablamos, pues hablamos de todo el tema probatorio y de todo el tema de las excepciones. Hicimos menciones pues de que por vía de excepción, por lo general lo que se alude son los eximentes de responsabilidad. En el tema probatorio, pues decíamos que el tema probatorio es bastante complejo. Yo no sé si ustedes vieron las noticias ayer o esta mañana en relación con lo de los policías del tema de Bogotá, que ya capturaron a uno y el otro creo que se va a entregar, pero ya la defensa de ellos está señalando de que ellos no estuvieron o no intervinieron en el CAI, porque los están acusando de tortura agravada, homicidio agravado y otros delitos ahí. Y ellos ya están aduciendo de que ellos no tienen nada que ver con lo que pasó en el CAI. O sea, le utilizaron el taser, le aplicaron descargas eléctricas al señor, pero ya después, si en el CAI le dieron bolillo, le rompieron la cabeza, le rompieron el hígado, que fue lo que pasó, pues ya tienen que averiguar directamente a los responsables. Entonces vean que el tema probatorio en materia procesal también es demasiado importante. Yo les decía la clase pasada que por lo menos uno puede llevar a que esos señores sean investigados penalmente, disciplinariamente y todo, pero ellos no sean condenados por el tema patrimonial si se demuestra que ellos no causaron el daño y rompen el nexo causal en ese momento. Pues yo le metí electricidad al señor, qué pecado con él, pero yo no lo maté. Y logro demostrar probatoriamente que el señor salió caminando, todo, y que realmente la causa eficiente de la muerte del señor fue los golpes que le dieron en la cabeza, que realmente es una cosa bastante aberrante. Creo que tenía 9 fracturas en la cabeza y roto el hígado. Entonces es un tema ahí que confluye con todo el tema probatorio. Ok, y derivado de todo lo que hemos venido hablando, antes de hablar de la acción de repetición, pues hay algo que se llama el principio del jura novit curia. ¿Hay alguien que de pronto tenga una noción de qué es el principio del jura novit curia? ¿O no? ¿Ninguno? Pues según las lecturas que nos habías dado, es como el principio que le permite al juez definir el título de imputación aplicable al caso en concreto. Tal cual. Entonces, vean, el principio del jura novit curia tiene muchas personas que lo critican, pero tiene muchos defensores, porque realmente, ¿qué es lo que sucede? Lo que me permite a mí es, como tú lo decías, digamos que acomodar el título de imputación. ¿Por qué tiene muchos detractores este principio? Porque eso implica para algunos ir en contra del principio de congruencia. ¿Tienen claro qué es el principio de congruencia en materia procesal o no? No, Fallar respecto a lo que se está pidiendo, ¿no? ok, tal cual, pero no es propiamente lo del ultrapetita y extrapetita, sino es que mi pronunciamiento judicial guarde congruencia con lo que se está pretendiendo, pero especialmente que guarde congruencia con la pretensión principal objeto de la demanda, es decir, en este caso de imputación, es decir, que si yo le estoy pidiendo a usted responsabilidad precontractual,
usted me tiene que fallar bajo los presupuestos de la responsabilidad precontractual. Si yo le pido responsabilidad contractual, que usted me falle bajo los presupuestos de la responsabilidad contractual. Y si es extracontractual, igualmente. Pero, y si yo le estoy pidiendo a usted que es falla del servicio, pues usted me determine que es falla del servicio. Si yo le estoy pidiendo que es riesgo, me dice riesgo, y etcétera. Entonces, en ese sentido, eso generaba muchos problemas, porque eso prácticamente los derechos de los usuarios del sistema de justicia terminaban siendo sacrificados por la negligencia de los abogados. Entonces, digamos, si yo contrato un abogado negligente que nunca vio esta materia, ni se especializó en responsabilidad extracontractual del Estado, y va y demanda, y dice que en el caso de este señor que, le, que murió en manos de los policías, ahí el título de imputación es riesgo excepcional, y realmente hay unos riesgos excepcionales si nos falla el servicio. Entonces, el juez al momento de fallar va y dice, no, acá no es riesgo excepcional, acá lo que es falla de servicio, y como es falla del servicio usted tenía que demostrar eso, entonces me encierro en que usted me pidió una cosa y no me pidió la otra y le niego las pretensiones. Entonces, eso tiene muchos detractores porque dicen es que usted tiene que ser congruente, pero hay quienes dicen no, porque es que vea, es una equivocación jurídica y el juez, que es la voz del derecho, el juez puede acomodar esa situación. Entonces el juez puede decir, no, venga, pues acá este señor se está equivocando, está aludiendo a un título de imputación, pero el título de imputación aplicable es otro. Entonces yo, que soy juez y que entiendo la situación, yo voy a acomodar el título de imputación. Pero ojo, eso tiene unos alcances. Una cosa es que yo acomode el título de imputación y determine realmente cuál es el problema jurídico, y otra cosa es que yo le acomode la demanda o le acomode las pruebas. Eso ya es diferente. Es decir, si yo determino, si usted me dice que es daño especial y yo determino como juez que eso no es daño especial, sino que eso es falla del servicio, yo lo acomodo. Entonces yo digo, no, realmente acá lo que se está investigando no es un daño especial, sino una falla del servicio. Pero yo no voy a acomodarle las pruebas. Es decir, que usted siga con la carga probatoria de demostrar lo que tenga que demostrar. Yo no voy a acomodarle la demanda. Si usted enfoca más la demanda, lo siento mucho. Pero yo como juez sí tengo que encuadrar adecuadamente, bajo el principio del jura non curia, realmente qué es lo que vamos a resolver. Y el principio de jura non curia, ¿qué significa? Que el juez conoce el derecho. Entonces, en ese sentido, cuando el juez conoce el derecho aplicable, pues el juez no puede limitarse solamente a lo que le piden las partes, sino que él debe acomodar realmente el caso que se discute al derecho aplicable en ese sentido. No tiene que acomodar, no es que le arregle el caso a la persona, pero tiene que acomodarlo en ese sentido al caso concreto. Entonces, el principio de jura non curia lleva a que en las acciones de reparación directa el juez pueda moverse y pueda, conforme a eso, digamos, meterle mano a acomodar el título de imputación en ese evento, más no acomodar el tema probatorio. ¿Qué puede pasar? El principio de jura non curia puede jugar tanto a favor del demandante como del demandado, porque dependiendo de cómo yo mueva el título de imputación, eso implica que pueda mover la carga probatoria o que pueda eliminar la posibilidad de alegar unos eximentes de responsabilidad u otros no. Entonces realmente también ahí genera una carga para las partes en el proceso. Entonces, no sé si ustedes recuerden que la fijación del litigio en materia procesal, pero cuando el juez fija el litigio en materia procesal, es cuando de pronto le da aplicación al principio de jura non curia. Entonces, en los procesos administrativos, por lo general el juez cuando fija el litigio, el juez dice, vea, las pretensiones son estas, los argumentos de defensa son estos, pero vamos a fijar el litigio, y el litigio se va a fijar en el sentido de que el problema que vamos a resolver acá es determinar si hay responsabilidad estatal
en este accidente, por esta forma y bajo este título de imputación. Entonces ahí usted dice, venga, señor juez, pero es que el señor acá demandante demandó por este título de imputación diferente. Lo siento mucho, pero el principio de jura no dicuria me permite a mí evitar un fallo inhibitorio o evitar no resolver de fondo el asunto. Entonces yo simplemente lo acomodo. Digo que puede ser a favor o puede ser en contra, porque si yo determino que realmente acá lo que hay es riesgo excepcional y no falla del servicio, ¿quién se ve desfavorecido ahí? Pues la parte demandada o la parte accionada. Pero si por el contrario me alegan riesgo o daño y yo determino que es falla del servicio como juez, ahí quien se puede ver afectado es el demandante, porque eso implica mayores cargas en ese evento. Por eso yo les decía a ustedes que independiente del título de imputación, cuando uno demanda, uno tiene que irse con toda, mejor dicho, con todas las herramientas que tenga para pelear, de tal forma que en caso de algo, si por virtud del principio de jura no dicuria se mueve el proceso entre uno y otro título de imputación, yo sí pueda eh, versatilidad con mis pruebas en eso. El juez, ojo, el principio de jura no dicuria no le permite al juez fallar ultra ni extra petita. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo menos que el juez, yo le pida al juez perjuicios inmateriales, lucro cesante, daño emergente, que yo no le pida daños morales y que el juez coja y falle condenando daños morales. Ahí eso no lo cubre el jura no dicuria. Ahí sí el juez lo que está haciendo es fallando ultra o extra petita dependiendo del caso en concreto. Y eso sí es totalmente, va en contra del principio de congruencia. Pero el hecho de que el juez acomode eso no tiene ningún inconveniente en ese evento. Puede tener inconvenientes, por ejemplo, si el juez dice acá la responsabilidad que se está pidiendo no es extracontractual, sino que es contractual y tenía que haber sido demandada por otro tipo de acción. De pronto ahí puede verse afectada la parte demandante, pero realmente ahí lo que él está acomodando es el título de imputación, pero el resto no puede acomodar ni las pruebas, ni las pretensiones de condena de perjuicios, ni mucho menos ir a acomodar los hechos acorde con lo que está pasando. ¿Estoy claro ahí o no? Sí, profe. ¿Sí? El ejemplo que es un ejemplo o solamente dijiste que aplicaba para la acción ¿de qué? ¿De repetición? De reparación, De no, puede reparación aplicarlo. directa. No, pero en la acción de grupo también puede pasar. Porque si en la Ah, acción de ok. grupo, vea que la acción de grupo, Lady, la acción de grupo realmente es una acción de reparación directa, pero en número de personas de más de 20 personas. Entonces yo junto no, a todas esas personas y inicio una acción de grupo, pero en el fondo es una acción de reparación directa. O por lo menos puede que dentro de la acción contractual también se aplique el jura no dicuria, no solamente para que yo aplique el régimen de imputación o el título de imputación, sino el tipo de responsabilidad. Entonces les pongo un ejemplo, para ampliar el ejemplo en ese caso. ¿Qué sucede? Digamos que eh, yo demando pidiendo responsabilidad contractual, pasa mucho por lo menos en materia médica. En materia de responsabilidad médica, ¿el paciente directo pide responsabilidad contractual o extracontractual? Les pregunto. Contractual. Contractual, ¿cierto? Pero los familiares del paciente que se ven afectados piden responsabilidad extracontractual. Entonces, por lo menos digamos que hay un paciente que se muere el paciente, y el abogado demanda y dice que hay una responsabilidad de naturaleza contractual por la muerte de ese paciente como tal. Entonces el juez dice, venga, acá se está equivocando, porque los que están demandando la responsabilidad extracontractual y usted la está titulando como contractual. Entonces, acá lo que se busca con el principio de jura no dicuria es decirle, oiga, los presupuestos de la responsabilidad contractual y extracontractual son diferentes y señor juez, no por ese hecho, porque lo rotularon mal, se ensañe a analizar el caso desde la perspectiva de la responsabilidad que le pidieron, sino que usted adecue eso, usted conoce el derecho, entonces usted adecue y diga, no, acá no,
independiente de que acá el abogado que no sabe de esto, yo he visto audiencias donde regañan a los abogados. A mí afortunadamente no me regañan porque yo defiendo, no demando, entonces la carga de titular eso no es mía, pero hay jueces que, o el tribunal dice, el magistrado dice, acá el abogado, desconociendo todo eso, le meten unos regaños terribles, pero no obstante, acá lo que se evidencia es que lo que se está diciendo es una responsabilidad de naturaleza extracontractual, con este título de imputación, bla, 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 bla. Esa es como la aplicación clara del dura no curia. Ahí el juez lo que está diciendo es, yo entiendo claramente que lo que se está pidiendo es esto, en este evento. Acá no pasa nada. Es muy diferente, ojo, en materia civil, porque es que en materia civil es muy diferente que si yo voy a pedir la simulación del contrato, el juez me la acomoda y diga, no, usted no está pidiendo la simulación, sino realmente lo que usted está queriendo pedir era la resolución del contrato o la nulidad. Ojo, ese tipo de acomodación el juez no me la puede hacer, porque es que esos sí son acciones de naturaleza diferente. En cambio acá lo que se busca mirar es que la responsabilidad es un todo, y dentro de ese todo el juez conoce el derecho y el juez lo que sabe es que usted quiere una indemnización y que esa indemnización hace una responsabilidad. Entonces, no complica la parte con el título de imputación, con la no sé qué, sino que el juez tenga claro qué es y para dónde va. Ya diferente es que la parte no encaje su carga argumentativa, su carga fáctica y su carga probatoria dentro del título de imputación que se va a trabajar. Eso ya es otra cosa diferente, que en ese evento puede pasar. Pero de resto, esto, les pongo el ejemplo. Digamos que a mí me demandan por falla del servicio. Les voy a poner un ejemplo acorde con lo que hablaba en la charla del martes. Digamos yo demando Lady, que me preguntaba, entonces digamos Lady la realizan un procedimiento médico y Lady tiene una infección intrahospitalaria y por razón de esa infección intrahospitalaria, perdóname Lady que te mate en el ejemplo, Lady se muere. Entonces se murió Lady y van a demandar. Y demandan aduciendo que es falla del servicio, ¿cierto? Y el Consejo de Estado ha determinado que en el caso de infecciones intrahospitalarias no es falla del servicio, sino es un régimen objetivo. Entonces, como Lady demanda, las familias de Lady demandan, o la abogada de Lady demanda diciendo que es falla del servicio, pues yo como defensor del centro hospitalario me defiendo atacando la culpa y diciendo que se actuó de forma diligente. Y despliego toda mi defensa frente a eso. Y resulta que después el juez dice, no, evidentemente acá, pese a que argumenta que es falla del servicio, esto se va por un régimen de régimen objetivo. Y se mira el riesgo alia, etcétera, etcétera. Por lo cual, todos esos argumentos suyos para demostrar que actuó diligentemente no son necesarios. Y no tienen ninguna importancia acá. Perdió el tiempo. Y usted era lo que tenía que demostrar, era una causa extraña. No demostró la causa extraña, lo siento mucho. Entonces, esa es como la razón de ser. ¿Cuál es mi disgusto en ese evento? Pues que yo le voy a decir al juez, no, juez, él fue el que dijo que era falla del servicio, no yo. Como fue el que dijo falla del servicio, yo me defendí como si fuera falla del servicio. Y entonces, esa es como la posición de los que critican el Iura no curia. Y los otros dicen, no, no señor, porque es que yo no puedo tampoco transgreder los derechos claros de una persona por ese rigurismo procesal y esas formalidades. Y yo realmente no estoy siendo incongruente. Diferente es cuando en el mismo caso que pongo ahorita, los familiares de Lady solamente pidieron daños morales, no pidieron lucro cesante y yo concedo un lucro cesante. Ahí sí estoy saliéndome de la congruencia y estoy fallando estrapetita en ese evento. O cuando Lady, ellos tasaron el lucro cesante en 100 millones y yo le concedo 300. Estoy fallando ultra petita en ese evento. Entonces, eso es diferente. Pero de resto, yo podría acomodar el título de imputación en ese evento. ¿Estamos claros ahí? ¿O no? Sí, señor. ¿Sí?
Ok, entonces, Profe, yo tengo una pregunta. dime, Ana María. Por ejemplo, cuando el juez hace ese cambio en el título de imputación, ¿él explica el motivo por el cual lo cambia? O sea, le explica como en el, no sé cómo decirle, se cambian porque acá el supuesto fáctico está, o sea, dan las Sí, razones él da la o explicación, solamente... ¿no? Él da ¿Dónde puede verse claro el principio de Urano y Curia? ¿En la fijación del litigio o directamente en la sentencia? Entonces él hace una explicación argumentativa. O sea, él no entra como a... Él entra a decir, vea, de los hechos se desprende que, que realmente lo que están pidiendo es esto y realmente la carga argumentativa es esta. Sin embargo, ellos lo encausan por falla del servicio. Entonces, en virtud del principio de Urano y Curia, acá y teniendo en cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado, lo que se entiende es que este caso se va a analizar bajo la perspectiva de esto, o en la sentencia ya lo dice. Entonces en la sentencia dice, eh, pese a que todo se adelantó de esta forma y pese a que en las pretensiones se decía que, la pretensión decía, declárese responsable extracontractualmente al Hospital Federico Lleras por falla en el servicio derivada de la inadecuada prestación de servicios médicos que dio lugar a una infección intrahospitalaria. Entonces, por más que decía eso, y acorde con la postura del Consejo de Estado y todo, en la sentencia terminamos que acá lo que se aplica es el régimen de riesgo. Y en ese sentido, pues vamos a analizar el caso bajo ese tipo de régimen objetivo. Entonces se hace la argumentación en ese sentido. A mí se me hace que eso puede ser muy peligroso cuando hay cambios jurisprudenciales del Consejo de Estado. Es decir, que yo hoy empiece, digamos, y eso puede dar lugar a otro tipo de habilidad del Estado. Vean que es bastante interesante. Digamos que yo inicie una demanda, perdónme Lady que la siga matando en el ejemplo, entonces pongo otra vez el ejemplo que Lady muere, infección intrahospitalaria, y yo demando hoy diciendo que es un régimen objetivo basado en la postura jurisprudencial del Consejo de Estado que viene desde el 2013 de Danilo Rojas Betancourt. Entonces yo digo, esto es régimen objetivo, relajadito, yo no tengo que demostrar la falla y eso solamente se me defiende con causa extraña. Y ese proceso, ese es el problema, que esos procesos no duran un mes ni un año, sino duran muchos años. Y durante el transcurso de todo ese tiempo, el Consejo de Estado saca un pronunciamiento y cambia su tesis. Y dice que ahora en infecciones intrahospitalarias es falla del servicio. Y yo nunca probé la culpa, porque pues es que bajo el régimen objetivo no tenía que demostrar la culpa. Y el juez en la sentencia viene y me dice, hombre, eh, muy bonito y todo, pero acá no es riesgo. El Consejo de Estado acaba de determinar que acá es falla del servicio. Y siendo falla del servicio, usted no me demostró cuál es la falla. Lo siento, le niego las pretensiones. Entonces vea que es bastante riesgoso en ese punto. Y ahí yo creo que eso podría dar lugar a responsabilidad del Estado por acto del administrador de justicia. Bien fundamentado podría dar lugar a eso. Pero en otros se ven que no, cuando sea clara la postura, en qué sentido o en otro, o no vaya a darse esa variación. ¿Estoy claro ahí? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, muchas gracias. Vale, María, dime, Juana. Es que a mí se me cortó cuando estabas diciendo que una cosa era cambiar el título de imputación y otra cosa era, por ejemplo, que estuviera reclamando una responsabilidad extracontractual por reparación directa, pero en realidad es responsabilidad contractual por controversias contractuales. Entonces ahí el juez, ¿qué haría? La acomoda. Lo que pasa es que esa acomodación puede tener alteraciones procesales. Entonces, en ese Ah, sentido, ok. ¿qué sucede? Vean lo que pasa, por ejemplo, no sé si ustedes escucharon lo que explicaba Forero en la charla de la posibilidad de demandar responsabilidad frente a los decretos, no por la nulidad de restablecimiento, sino por la acción de reparación directa. Entonces, en ese sentido, puede que el juez determine que no, que eso realmente es un tema de responsabilidad precontractual y que se da por la acción de nulidad de restablecimiento. Entonces puede que inmediatamente por ese lado se te caiga el proceso. Pero a lo que me refiero es lo siguiente, digamos, yo soy civilista, entonces yo como civilista sé mucho de responsabilidad civil contractual y extracontractual, pero no sé
nada de responsabilidad del Estado. Y no tengo ni idea que existe algo que se llama falla de servicio, riesgo y daño especial, ¿cierto? Interpongo mi demanda y coloco en la demanda pretensión. Declárese el Hospital Federico Lleras Acosta civilmente responsable por los daños causados a tal persona que fue paciente. Punto. Entonces, ¿el juez qué hace ahí? Pues el juez dice, bueno, pues este man no sabe de esto, pero pues acomodémoslo. Pues simplemente él lo llamó responsabilidad civil, no le colocó ni el título de contractual ni extracontractual, ni mucho menos dijo que por falla del servicio y nada, pues yo lo acomodo. Y se entenderá que acá realmente es falla del servicio. ¿Me hago entender ahí? En ese caso. Sí, señor. Lo que decía es que el juez nunca puede hacer es fallar ultra o extra petita. Eso ya es diferente. Eso es como decir que eso sí se discute. Por ejemplo, cuando usted demanda por responsabilidad médica porque hay un procedimiento inadecuado y el juez condena diciendo que no hubo consentimiento informado. Entonces uno dice, venga, pero ahí sí, ¿por qué? Si es que el argumento como tal, el hecho reprochado no es el consentimiento, sino que el hecho reprochado está siendo el procedimiento médico. Hay algunos jueces que han metido eso diciendo que el consentimiento hace parte de todo el acto médico. Pero realmente uno dice, no, es que usted, o sea, yo demandé porque usted les pongo un ejemplo acá, que el ejemplo es muy cruel nuevamente, pero usted demanda diciendo que yo le causé la muerte porque le puse el taser, ¿cierto? Como tal. Pérez encuentra que la muerte no se causó por el taser, sino que la muerte se causó por otra razón. Entonces, ahí sí podría entrar en discusión eso, porque es que yo estoy estructurando la responsabilidad en un supuesto fáctico, alegando un daño, y ya que el juez venga a meterme otro supuesto fáctico diferente, ahí sí sería incongruente en ese evento. O que me meta otro daño que yo no estoy pidiendo, ya sería incongruente. Pero el resto, el principio de Yura no incuria, para acomodar lo que estamos mencionando, no irían contra el principio de incongruencia. Ahí. ¿Preguntas? No, señor. No, listo. Ok. Entonces, vean que eso es el principio de Yura no incuria. Esto no es un llamado para que ustedes coloquen demandas chambonas para que el juez se las acomode, porque el juez se las acomoda, pero no queda muy contento que digamos. Qué pena, es que no le escuché lo último que dijiste de ese principio. No, o sea, lo último que dije fue que, pues que no sé O sea, decir las cosas. en pocas palabras, ese principio es para que el juez pueda cambiar, o sea, tiene la potestad de cambiar el título de imputación. No, 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 no utilicemos antes la palabra cambiar, sino para adecuar el título de imputación, en ese sentido. Es palabra más, palabra menos eso. Adecuarlo de alguna forma. O sea, la idea en general, María Camila, de esto es que están pidiendo una responsabilidad. Punto. Ya diferente es la minucia si es régimen objetivo, subjetivo, culpa presunta, culpa probada. Ahí en esos puntos, en el título de imputación, el juez ya se puede mover. Pero el juez no lo hace con un ánimo de ayudarla a una de las partes, sino con el ánimo de aplicar adecuadamente el derecho y de poder decidir de fondo la situación. Porque si no, pues eso daría lugar a un fallo inhibitorio y no se concretaría el deber del juez, que es resolver el caso en ese evento. ¿Estamos? Profe, yo tengo una pregunta. Es que tú estabas hablando de que, pues tú veías este principio, o sea, digamos, el problema en que uno hace su demanda digamos, que salió una sentencia diciendo que, pues, en ese caso en especial, era un régimen objetivo y luego lo cambiaba, pues, a subjetivo con falla del servicio y no te entendí bien por qué se podía, como empezar una responsabilidad por administrar justicia. No te entendí bien esa parte. Yo decía, o sea, acá como elucubrando, como inventando, que de pronto yo podría decir, vea, a mí me negaron unas pretensiones basadas en una jurisprudencia
que la misma jurisprudencia dijo K. Entonces, en ese sentido, podría demandar al Estado por responsabilidad basado en un fallo equívoco. En ese sentido, no sé si me hago entender ahí, Karen. Entonces, mejor dicho, usted decidió mi fallo. Voy a decir una cosa que tengo amigos jueces que cada vez que digo eso, en la mente me echan la madre o me la echan de frente. Los jueces son muy arrodillados a la jurisprudencia, pero eso tiene una razón de ser y es que los jueces prevarican. Entonces el juez, por el miedo a prevaricar, el juez no es muy difícil que vaya en contra de la jurisprudencia. Entonces, si el Consejo de Estado dijo que es azul, posiblemente el juez administrativo le va a decir que es azul. Y si al decirle que es azul le negó sus pretensiones o lo condenó, y hay un giro jurisprudencial donde dicen estábamos equivocados y realmente acá lo que aplica es otra, y yo veo que eso tiene incidencia y que mi decisión hubiera sido diferente con esa nueva tesis, a mí me parece que yo podría demandar la responsabilidad, pero acá por falla en la administración de justicia, en ese caso, siempre y cuando ese giro dé lugar a que realmente la decisión hubiera sido diferente, porque no necesariamente cuando se cambia el título de imputación, la situación procesal vaya a cambiar. Puede que sea siempre igual, porque la actividad probatoria siempre va a ser la misma. Entonces, independiente de eso, puede que no haya ningún problema en ese caso. ¿Estoy claro, Carol? Sí, muy claro. Gracias, profe. Listo. Por eso es que a mí me parece que en esos temas el Consejo de Estado es tan complejo y genera tanto enredo y tanta cosa. Pero bueno, listo. Ahora, bueno, dicho lo anterior, me remito ahora a lo que es la acción de repetición y pues en ese sentido ya con eso vamos a acabar. Ahí. La acción de repetición. ¿Qué sucede con la acción de repetición? ¿O cuál es la finalidad de la acción de repetición? Antes de mirar las particularidades procesales. Cuando hablamos de repetir contra alguien, es cuando a mí me toca asumir una obligación de otra persona. Entonces, en ese sentido, cuando yo asumo una obligación ajena, digamos que yo tengo el derecho de repetir contra el verdadero deudor. Si yo pago por lo que no tengo que pagar, pues lo más justo es que el que tenía que pagar me pague a mí. Entonces, en ese sentido, nace una posibilidad de repetir contra el verdadero deudor. Y en estos eventos, cuando yo pago una indemnización por un daño que yo no causé, pues lo más justo es que quien causó el daño me indemnice a mí, en ese sentido. Y en estos eventos, eso se puede lograr de dos formas. La primera forma es a través de algo que se llama un llamamiento en garantía, que tiene unas formalidades muy específicas. O la segunda forma es a través de la acción de repetición. Sin embargo, la acción de repetición tiene unas restricciones que no tiene el llamamiento en garantía. Me explico. A través del llamamiento en garantía, yo puedo vincular al agente generador del daño, yo puedo llamar en garantía a una aseguradora, yo puedo llamar en garantía a una persona con la que contractualmente eh, tengo pactado un deber de solidaridad. Entonces, en ese sentido es más versátil. En cambio, la acción de repetición está encaminada directamente a que yo repita contra la agente del Estado que generó el daño. Es decir, la acción de repetición lo que busca es que el Estado le haga un recobro al agente del Estado que causó el perjuicio. ¿Y por qué? Pues porque como el Estado es una persona jurídica, es un ser abstracto, realmente quien causa el perjuicio es una persona natural. Y cuando se determina quién es la persona natural que causó ese perjuicio, pues lo más justo es que el Estado le pueda recobrar lo que tuvo que pagar por su culpa, en ese caso.
Entonces esa es como la idea o la filosofía de la acción de repetición en términos generales. Reitero, Profe, yo puedo repetir contra el agente del Estado por vía de llamamiento en garantía con fines de repetición o por vía de la acción de repetición. Dime, Camila. profe, o sea que siempre, siempre, siempre se va a dar la acción de repetición cuando se haya, digamos, condenado al Estado por la responsabilidad. Ya vamos para allá. Ok, Hago una diferenciación. En materia civil, ¿qué pasa? En materia civil no hay acción de repetición. En materia civil yo llamo en garantía y si no llamo en garantía me tocará iniciar otra acción de responsabilidad civil contra quien pretendo esto recobrar en ese sentido. Pero no hay acción de repetición. La acción de repetición es del ámbito del contencioso administrativo. Entonces, o sea, la idea es esa. La idea es que el Estado le pueda recobrar lo que tuvo que pagar como indemnización y se lo recobre a quien realmente causó el perjuicio, en ese sentido. Les voy a decir una bobada para que me entiendan. Es como que si, como que yo tenga un hijo y mi hijo rompa un vidrio. Entonces rompió un vidrio del vecino. ¿Quién termina pagando ese vidrio? Pues lo pago yo. Pero yo qué hago, le digo a mi hijo, bueno, entonces le voy a descontar de la mesada para el recreo en el colegio, tanto para que usted aprenda que usted tiene que pagar el daño. Realmente estoy repitiendo contra él. Yo tuve que pagar, pero tengo la posibilidad de recobrarle a él. Acá el Estado hace exactamente lo mismo. El Estado le dice, yo, Estado papá, indemnizo el daño, pero usted, hijo mío, que causó el daño, págueme a mí. Porque si no, ¿qué? O sea, chévere, usted causa el daño y yo pago todo. No, indemníceme a mí también, en ese sentido. Y frente a lo que dice Camila, perdón, ¿hasta ahí estamos claros? profe, o sea, es decir que, digamos, como que el Estado se subrogó, digamos, como esa obligación y Sí, ahora es pues la persona directa la que le tiene que pagar a él. sí, exactamente. Pero hay unas diferenciaciones, porque es que en la subrogación inmediatamente, el que pagó una deuda que no le correspondía ocupa el lugar del acreedor. Pero acá es diferente, porque es que acá, ya lo Porque vamos a tengo mirar, porque acá la acción. yo tengo que iniciar la acción, pero no solo eso. Es decir, digamos, para que comprendamos el asunto desde varias perspectivas. Si Camila obtiene un crédito por 20 millones de pesos y yo soy su codeudor y Camila es la que se benefició del crédito y Camila no paga y me cobran a mí, yo me subrogo en el papel del acreedor y le puedo cobrar a Camila. ¿Qué tengo que hacer? Iniciar una acción ejecutiva. ¿Cómo la inicio? La inicio con el título que tenía el acreedor sumado a la constancia de pago mía. Y ahí inicio un proceso ejecutivo contra Camila. De todos modos, tengo que iniciar el proceso. Pero ojo, es diferente. ¿Por qué? Porque yo ya inmediatamente llego a cobrar. En cambio, la acción de repetición es un proceso de naturaleza declarativa, en el cual yo tengo que entrar a demostrar la responsabilidad de la persona contra la que estoy repitiendo. Es decir, que no funciona de manera automática. No es decir que, ojo, pongo el ejemplo, Federico Lleras, condenan al Federico Lleras a pagar 100 millones de pesos por la muerte de un paciente. Y el Federico automáticamente diga, ah, como se le murió en manos de este médico, entonces usted me paga los 100 millones de pesos a mí. No, sino que yo tengo que iniciar esa acción con una naturaleza declarativa. ¿Y qué quiere decir eso? Que tengo que entrar a demostrar la responsabilidad de ese médico. Y puede pasar que el médico no sea responsable, ya lo vamos a mirar por qué. Entonces vean que hay unos matices que son diferentes, no es automático en ese sentido, pero yo sí tengo la posibilidad de recobrarle a quien realmente causó el daño o el perjuicio. ¿Hasta ahí soy claro? ¿O no?
Sí, profe, muchas gracias. Ok, listo. Sí, profe, pero no te entendí un poco la diferenciación entre civil y pues en materia ya estatal. Bueno, no, pues lo que estaba ahorita explicando era cómo explicarlo de la subrogación, porque lo que pasa es que en el derecho hay muchos fenómenos que se parecen, pero no son lo mismo. Una cosa es repetir, otra cosa es subrogación, otra cosa es cesión del crédito, otra cosa es asunción de la deuda, son diferentes. Pero lo que te decía que es diferente es porque hay varias diferencias entre lo civil con lo administrativo. Primero que todo, ya lo vamos a ver ahorita, en materia administrativa la acción de repetición es obligatoria para el Estado, en materia civil no. Y en materia civil, si tú quieres recobrar derivado de un accidente o algo, tienes que iniciar esa otra acción de responsabilidad, no la acción de repetición. Ejemplo, digamos, digamos que yo eh, digamos que yo le el mismo ejemplo de responsabilidad médica. Digamos que una clínica privada. Entonces digamos que la clínica Tolima se muere un paciente y la clínica Tolima es condenada a pagar la indemnización. Pero la clínica Tolima la demanda. La clínica Tolima, ¿qué debe hacer? Llamar en garantía al médico, vincularlo al proceso. No lo hace. No lo hacen y la condenan. Y pues la clínica ve que la condenaron porque fue culpa del médico quien causó la muerte. Entonces, en ese sentido, la clínica, ¿qué tendría que hacer? Tendría que iniciar una acción de responsabilidad civil en contra del médico. ¿Basado qué? Basada en la responsabilidad que le imputaron a él. Que eso es diferente a la acción de repetición. En la acción de repetición, primero que todo es una obligación hacerlo y segundo, pues se llama acción de repetición. En el fondo, digamos que lo que se va a determinar también es de manera declarativa la responsabilidad del agente que causó directamente el daño, pero procesalmente está la diferenciación. O sea, en materia civil no hay acción de repetición, solamente en materia administrativa, lo cual no quiere decir que yo no pueda repetir en materia civil, lo tengo que hacer a través de otra vez la acción de responsabilidad civil. ¿Estoy claro ahí o no? Sí, ahora sí. Profe, tengo una pregunta. Dime. Esa acción, o sea, o sea, ¿se aplica para todos los agentes del Estado, para todas las instituciones? Por Ya vamos ejemplo, a la ver. policía, ok. Sí, para todos. O sea, desde que el Estado esté condenado, repito. Ahí. Una aclaración que no sé si los confunde más o les aclara algo ahí. Por lo menos qué problemas pueden haber en materia civil, que es otra diferencia. Si yo no llamo en garantía, de pronto después cuando yo piense demandar para recobrar, ya me haya prescrito la acción con la cual voy a recobrar, porque el proceso civil se me demora mucho. En cambio, la acción de repetición es diferente, porque la acción de repetición, la caducidad de la acción de repetición inicia a contar cuando termine el proceso que condenó al Estado. En cambio, en el otro evento, en civil, el término de prescripción que le está corriendo, corren al mismo tiempo los dos. Entonces, por eso es que en materia civil lo que se utiliza más que todo es el llamamiento en garantía, en ese caso. ¿Soy claro con lo que Profe, acabo de ¿puedes volver a mencionar? repetir, por favor, lo de la caducidad? Es que se escuchó entrecortado. Ok, listo. Yo no lo iba a decir para no enredarlos, pero pues lo menciono. ¿Qué sucede? Materia civil. Demando a la clínica Tolima. Entonces, responsabilidad civil extracontractual, 10 años dura la prescripción. Entonces, digamos que yo demando a la clínica Tolima en el año 7. Entonces, el paciente muere hoy, 7 años después yo demando a la clínica. Estoy dentro del término de prescripción, no hay ningún problema. La clínica no me vincula como llamado en garantía a mí. Y después de que la condenan, me pretende demandar a mí. Pero cuando la condenan a la clínica, ya habían pasado 7 años después de la muerte y ya han pasado 4 años del proceso. Entonces, en ese momento la clínica me va a demandar a mí y yo le digo, prescripción, lo siento. De la muerte del paciente al día de hoy pasaron 10 años y aplica la prescripción extintiva en este evento. En cambio, en materia de lo contencioso es diferente, porque es que la acción de repetición nace
y se empieza a contar el término de caducidad, es cuando se da la sentencia condenatoria. Ya vamos a mirar el término exactamente cómo se cuenta. No empieza a contar la posibilidad de repetir desde el mismo tiempo en que se causó el daño, lo cual sí pasaría en civil. Entonces, en este evento el Estado, si no vincula a la persona al proceso, no hay ningún problema, sino porque una vez termine el proceso y lo condenen, le empieza a correr el término de caducidad de la acción de repetición en ese evento. ¿Me voy a entender? ¿Sí? Sí, señor, gracias. Listo. Sí, señor. Bueno, ok. Pero es que el ejercicio del derecho es tan complejo a veces. Teoría es fácil, pero esto ya es más complejo. Entonces vamos a mirar ahora sí la acción de repetición de una forma un poquito más profunda. Constitución Nacional, ¿qué nos dice? El Estado responde patrimonial, es el régimen general de responsabilidad del Estado, y dice acá abajo, en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este. Entonces, acá nos deja dos presupuestos muy importantes de la acción de repetición. Primer presupuesto que nos deja la norma. Primero, que puede repetir siempre y cuando la conducta del agente del Estado haya sido dolosa o gravemente culposa en ese evento. Y eso es muy importante, especialmente para la defensa del agente del Estado, porque eso implica que así el Estado tenga que indemnizar si la culpa no es grave o si no hay dolo, el agente no tenga que no se puede repetir contra él. Entonces es un evento bastante importante. Y el segundo punto es que el mismo artículo 90 nos dice que la acción de repetición es obligatoria por parte del Estado. Es decir, que si el Estado no inicia la acción de repetición, incluso le inician una acción, le inician un proceso de responsabilidad fiscal por no haber iniciado esa acción de repetición. Les explico. Ustedes que tienen procesos de responsabilidad fiscal en consultorio, digamos, yo soy el gerente del hospital, condenan al hospital, al Federico Lleras, a una condena, y yo no promuevo la acción de repetición como gerente del hospital, me inician un proceso de responsabilidad fiscal por causar un detrimento contra el Estado por no haber repetido contra la gente del Estado. Entonces vean que esto es un tema que revuelve todo con todo. Ahí. Y tiene consecuencias por lado y lado, porque es una obligación. ¿Qué nos dice el CEPACA? Artículo 142. Dice, cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación o otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o del servidor público o de particular en ejercicio de las funciones, deberá repetir contra este. Simplemente nos está ampliando el segundo inciso del artículo 90. Pero acá hay unas cosas que me aclaran un poco más. Y es que acá, acuérdense que el concepto de agente del Estado no es sinónimo de funcionario público, sino que el agente del Estado puede ser incluso un particular. Y acá el 142 me da claridad de eso, donde me dice que yo puedo repetir contra el servidor, ex servidor o contra un particular, siempre y cuando sean agentes del Estado. Entonces, eso puede ser bastante claro. Es decir, yo podría iniciar una acción de repetición, por ejemplo, contra un contratista, teniendo en cuenta que el contratista, pese a que es un particular, está actuando como agente del Estado. ¿Soy claro ahí o no? ¿Sí? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Y pues ahí me repite nuevamente lo que tiene que ver con la conducta dolosa y gravemente culposa, en ese sentido, y con la obligación de hacerlo. Dice, la pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía. Es decir, que la entidad pública que está siendo demandada puede no esperarse hasta el final del proceso para hacer la acción de repetición, iniciarla, sino que llamar en garantía durante el mismo proceso que se inició con la acción de reparación directa,
y llamar en garantía al agente del Estado en ese evento. Yo creo que ustedes tienen bastante claro que es un llamamiento en garantía, ¿no? Parte de la base de eso. Entonces yo simplemente soy demandado y en el mismo proceso llamo en garantía con fines de repetición al agente del Estado. ¿Eso para qué me puede servir también? Pues me puede servir para tener una persona que me va a ayudar a defenderme dentro del proceso, en ese evento. ¿Y qué tiene que hacer el juez? Cuando el juez falla, cuando el juez dicta sentencia, pues va a determinar, uno, hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando a mí me vinculan como llamado en garantía, es muy diferente que me vinculen como demandado directo. Puede que yo aparezca como demandado directo y como llamado en garantía también. Entonces, ejemplo, si Carol demanda al Federico Lleras por una responsabilidad médica, el Federico Lleras llama en garantía al médico y hay sentencia condenatoria, la sentencia debería decir lo siguiente, debería condenar al Federico Lleras a pagar la indemnización a Carol y condenar al médico a reembolsarle al Federico Lleras, pero nunca puede condenar directamente al médico a que le pague a Carol, porque es que Carol no lo demandó al médico, demandó al Federico Lleras. Diferente sería que Carol demande al Federico Lleras y al médico. En ese sentido, el juez tiene que declarar responsabilidad solidaria y condenarlos a los dos a pagarle la indemnización. Si adicional a eso hubo llamamiento en garantía, además de ser condenado solidariamente el médico, será condenado, si hay lugar a eso, a reembolsarle al Federico Lleras en ese evento. ¿Es claro o no? Muy claro, sí, señor. Profe, ¿pueden haber los dos al tiempo o estoy equivocada o entendí mal? Sí, puede mandarlo los dos al tiempo. Ah, ok. Es más, es lo que se debería hacer en ese evento para lograr la solidaridad en ese caso. Lo que pasa es que hay jueces, yo eso sí lo critico mucho, que condenan solidariamente al llamado en garantía a pagarle al demandante y el demandante no lo demandó. Entonces, ojo, la relación litigiosa entre demandante y demandados es muy diferente a la relación litigiosa entre demandados y llamados en garantía. Son dos litigios diferentes que se dan durante el mismo proceso. Diferente es que una misma parte esté en las dos relaciones litigiosas, sea demandado y sea llamado en garantía, que eso puede pasar mucho también. Es diferente. Pero vean que, por eso les digo que son aspectos procesales que hay que tener en cuenta ahí. Dímelo. Cuando el agente del Estado no tiene como para pagarle al Estado por ese daño que ocurre. Nada, pues ocurre lo que pasa siempre que no hay plata. A llorar a los olivos porque ¿qué puede hacer? Nada que hacer en ese evento. O sea que, Acuérdense que hay un artículo de la Constitución que dice que no podrá haber cárcel ni prisión por no pagar las deudas. Entonces yo puedo ser un mala paga, puedo ser un HP, ir por la vida debiéndole plata a todo el mundo y si no hay de dónde me cobren, nada, yo alzo las manos y le digo, ven que me cobra, punto. Usted me inicia un proceso ejecutivo, le debo 500 millones de pesos y no tengo un peso a llorar, nada que hacer. Usted me inicia la acción de repetición, un proceso de reparación directa, no hay plata de dónde pagar, lo siento mucho, nada que hacer en ese evento, porque no hay cárcel por eso. ¿Listo? ¿Es claro lo que te acabo de decir? Sí, muchas gracias. Bien. Lo que me pregunta Lady en el chat, esto sí y no. Es correcto. En lo civil llaman garantía, allá no existe la acción de repetición, pero no quiere decir que yo pueda iniciar una acción de responsabilidad civil con la finalidad de repetir. Lo que pasa es que allá no está formalizada la acción de repetición como tal. Lo que yo tendría que iniciar es una acción de reparación, perdón, de responsabilidad civil con la finalidad de repetir en ese evento. O sea, sí puedo hacerlo. Si no llamo en garantía, sí podría hacerlo. Lo que pasa es que creo que los riesgos son mucho mayores en ese evento. Ahora, una cosa. En materia civil no está lo de la culpa grave o el dolo en ese evento, que sí está en materia
administrativa. Eso es otra gran diferencia del contencioso. Es decir, que si yo llamo en garantía, siendo una clínica privada, a un médico, el médico no se me puede escudar diciendo lo de que actuó con culpa, pero la culpa no fue grave. Ojo, en materia del contencioso sí. Entonces, en materia del contencioso, digamos que hay una ventaja de defensa para la gente del Estado por el tema de que tiene que ser culpa grave o dolo. Vean cómo van saliendo cositas y diferenciaciones ahí en ese sentido. Y temas procesales. ¿Eso qué implica? Que es más difícil defender a un médico en lo privado que defender a un médico cuando están repitiendo con él en lo público. ¿Sí me entienden la idea o no? No, profe, ¿será que puedes volver a repetir esa partecita? ¿Qué es lo que pasa, Karen? En materia del contencioso, se dice que cuando usted va a repetir contra un agente del Estado, repite contra él, pero si éste actuó con culpa grave o con dolo. ¿Cierto? Entonces, ¿eso qué implica? Que el agente del Estado, al defenderse, él puede decir, listo, actué con culpa, pero no fue culpa grave, fue culpa leve o fue culpa levísima. ¿Sí ven? Y no sería condenado. En cambio, en materia civil, esa situación no se presenta y la norma no aplica allá de esa manera. Entonces, en materia civil, si usted repite contra el que vaya a repetir o lo llaman garantía, por decirlo así, esa persona, si actuó con culpa, actuó con culpa. O sea que allá es diferente. En cambio acá, sí hay una restricción a la culpa grave y al dolo. ¿Me entiendes, Karen? ¿O no? Sí, profe, ya lo entendí, sí, profe. Listo. Entonces vean, Profe, dime. pero entonces, qué pena, perdón. No, tranquila. Yo entendí, pero entonces, digamos, en el ámbito privado, al defender a este médico, entonces, uno, digamos, ¿qué podría, o sea, sobre qué terreno podría pisar si ya no podemos aducirlo de la culpa grave y esto? No, pues, ojo, no es que, pues tiene que demostrar diligencia en ese sentido. O tiene que demostrar la culpa dependiendo de los grados de culpa que hablamos en su momento, dependiendo del tipo contractual. Lo que pasa es que lo más posible es que al médico, digamos, al médico que juzgan por lo civil, el grado de culpa sea un poco más severo y le exijan mayor diligencia profesional que de pronto lo que le van a exigir en una acción de repetición en ese evento. Hago la diferenciación, ojo. Lo de la culpa grave y dolo y la restricción a eso es en materia de repetición. Es muy diferente si en una acción de reparación directa demandan directamente al médico. Si demandan directamente al médico, el médico ahí no puede decir, ay, es que yo me restringo a la culpa grave o al dolo, porque eso está restringido para la acción de repetición o llamamiento de garantía con fines de repetición. Pero de resto, si es demandado directo o si estamos hablando en el ámbito civil, el médico o en el caso que estamos hablando, no hay esa circunscripción a ese grado de culpa tan específico como tal. No sé si he sido claro con eso. Ya, sí, sí, ¿Sí? sí. Gracias, Ok. profe, sí. Entonces vean que la acción de repetición está regulada, uno, en el artículo 90, dos, en el CEPACA, en el 142, creo que fue que vimos, y está regulada especialmente en la Ley 678 del 2001. Acá está regulado específicamente la acción de repetición y tiene una regulación muy importante que debemos de tener en cuenta. Pues, perdónenme que leamos tanta norma, pero es que la norma es muy clara en ese evento. Entonces vean lo que dice acá. Cada vez nos amplía más. Dice, la acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o del servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, por una condena, conciliación o otra forma de terminación del conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que sea agente del Estado, etcétera, etcétera. Es prácticamente el mismo concepto que hemos venido hablando anteriormente.
Lo único que acá es que dice que es una acción civil, eso tuvo un pronunciamiento jurisprudencial, pero realmente lo que quiere decir es que es una acción con fin patrimonial, con la finalidad de recobrar un dinero en ese sentido. Y acá nos amplía y dice, no obstante, se podrá llamar en garantía dentro del proceso de responsabilidad, con fines de repetición. Aquello Estado puede llamarlo en garantía y si no lo llamo en garantía, repetir al final. Bueno, acá me habla del interventor, del contratista, la posibilidad de vincularlos a ellos, etcétera, etcétera. Obligatoriedad. Artículo 4. Dice, es deber de las entidades públicas ejercitar la acción de repetición o el llamamiento en garantía cuando el daño causado por el Estado haya sido consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa. El incumplimiento de este deber constituye falta disciplinaria. ¿Falta disciplinaria para quién? Para el agente del Estado que tenía a cargo promover la acción de repetición. Y pues también puede tener una investigación de carácter fiscal en ese evento. Acá está retomando todo lo que hemos dicho. Vean esto que acá es bien importante. Entonces, esta norma viene y nos dice qué se debe entender por dolo y qué se debe entender por culpa grave en ese evento. Eso es muy importante, sobre todo para saberse defender en una acción de repetición o para saber demandar. ¿Qué nos dice la norma? Dice, la culpa es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. Esa es la definición clásica del dolo. Él quiere causar el perjuicio. Pero hay unos casos donde el dolo se presume. ¿Cuándo? Cuando obra con desviación del poder. Cuando expide un acto administrativo con vicios en su motivación. O sea, cuando hay falsa motivación o falta de motivación. Cuando expide un acto administrativo con falsa motivación. Cuando ha sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños. Cuando expide resolución manifiestamente contraria a derecho en un proceso judicial. Entonces vean que acá hay unos casos en los que se presume el dolo, pero son unos casos muy específicos. Por lo menos el caso del médico no está ahí. No es que diga que se presume que si a un médico se le muere el paciente, actuó con dolo. Por lo menos el caso de los policías. Ahí no se puede presumir el dolo en ese evento. No está dentro de estas situaciones que están acá, en este caso. ¿Es claro ahí lo del dolo o no? ¿Sí? Sí, señor. Sí, sí es claro. Listo. Y ahora la culpa grave. Entonces dice, la conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Se presume que la conducta es gravemente culposa en los siguientes casos. Cuando hay una violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. Ahí sí, prácticamente lo que es el concepto de culpa grave, actuar como el más torpe. Cuando hay carencia o abuso de competencia para proferir una decisión, pues está actuando de una forma supremamente torpe. Cuando hay omisión de formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos, por error inexcusable. Son casos específicos donde el legislador prácticamente dice, acá se actuó con culpa grave o de una forma bastante tonta. Violar el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal. Es decir, que es muy posible que cuando usted es el funcionario que da lugar a una privación injusta de la libertad, usted ya se presuma que actuó con culpa grave en ese evento. Entonces vean que acá la culpa grave está así. En los demás casos que no están previstos en estas presunciones, tendrá que demostrarse que se actuó con culpa grave. Y ahí hay un hilo muy delgado para yo decir que estoy o no estoy en la culpa grave en ese evento. Listo. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? La acción es obligatoria y no es procedente cuando hay
solamente es procedente cuando hay dolo o culpa grave del agente del Estado. Legitimación. Dice, en un plazo no superior a 6 meses siguientes al pago total o a la última cuota de la condena, se deberá ejercitar la acción de repetición. O sea que la caducidad es ¿de qué? De 6 meses. Con el pago de una suma de dinero, Si no se inicia la acción de repetición, en el término por la entidad facultada, podrá ejercitar la acción de repetición el Ministerio Público o el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Defensa. Simplemente amplía la posibilidad de que si la acción de repetición no la inicia directamente la entidad, la pueda iniciar otro ente público, pero dentro de los 6 meses como tal, en ese evento. Pero entonces acá hay una discusión bastante grande, y es que el artículo 8 dice que dentro de un plazo no superior a 6 meses, del pago total se deberá ejercitar la acción de repetición como tal. Pero luego el artículo 11 dice que la acción de repetición caduca en 2 años contados a partir del día siguiente a la fecha del pago. Entonces acá queda aclarado la jurisprudencia. Dice, esos 6 meses realmente lo que implican es que si no se inicia la acción de repetición dentro de los 6 meses, da lugar es a las acciones disciplinarias en contra del funcionario competente. Pero realmente la norma especial que establece la caducidad es la del artículo 11 de la ley C78 y la acción de repetición se podrá iniciar en 2 años como término de caducidad. No sé si me entienden ahí la diferenciación. ¿Sí? Sí, señor. ¿Se durmieron o qué? Profe, Tengan no. paciencia, ¿Me puede tengan repetir paciencia, porque no escuché tengan bien? paciencia que quedan como 10 minutos y ya no me vuelven a ver. No, profe, es que todavía hay que anotar. Ok, entonces les decía, lo que pasa es que el artículo 8 habla de que en un plazo no mayor de 6 meses se debe ejercitar la acción de repetición en ese evento por directamente la institución afectada como tal. Eso a veces daba a entender que había una especie de caducidad, pero realmente ¿qué es lo que pasa? Que 6 meses tiene el funcionario competente para iniciar la acción de repetición. Si no lo hace, es como si perdiera la competencia y se somete a todos los efectos disciplinarios por no haber iniciado esa acción de repetición. Y en ese caso, digamos que la competencia o la legitimación se traslada al Ministerio Público, al Ministerio de Justicia o directamente a la Defensa Judicial de la Nación. Es lo que dice acá. Pero el término realmente es de 2 años de caducidad. Es decir, que dentro de esos 2 años, si en 6 meses no le inicia la acción el funcionario competente, pongamos el ejemplo, si condenan a Federico Lleras, si en esos 6 meses no inicia la acción de repetición el gerente del Federico Lleras, durante el resto del tiempo, quien la va a iniciar es el Ministerio Público o el Ministerio de Defensa o la Agencia Nacional de Defensa del Estado en ese evento. ¿Cuánto debe ser la condena? ¿O cuánto es lo que se debe pagar? Pues la demanda es el valor que tuvo que pagar el Estado. Es posible que se determine una culpa compartida y que el valor al que se condene no sea la totalidad de lo que pagó el Estado, sino sea simplemente una partecita en particular en ese evento. Ok. Y acá hay un aspecto muy importante de resaltar en la norma y es frente al llamamiento en garantía, que esto es un punto muy, muy importante. ¿Y qué dice el artículo 19 de la ley 678? Dice, dentro de los procesos de responsabilidad en contra del Estado relativos a controversias contractuales, reparación directa y nulidad, restablecimiento del derecho, la entidad pública puede llamar en garantía a la gente frente a que aparezca prueba sumaria de su responsabilidad y que haya actuado con dolo o culpa grave.
Es decir, lo puede llamar en garantía. Para que en el mismo proceso se decida la responsabilidad de la administración y del funcionario. Pero ojo, vean lo que dice acá. La entidad no puede llamar en garantía a la gente si en la contestación de la demanda propone como excepciones una causa extraña, o sea, culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor. Y pues eso tiene una importancia procedimental bastante grande. No sé si ustedes entiendan qué es lo que está diciendo ahí la norma. Se los explico con un ejemplo. Yo demando al Hospital Federico Lleras directamente. Y el Hospital Federico Lleras puede llamar en garantía al médico que según el Federico Lleras causó el daño. Lo llama, ustedes saben que el llamamiento en garantía se hace junto con la contestación de la demanda. Entonces yo contesto la demanda y hago el llamamiento en garantía. Pero ahí se pide como una especie de coherencia del Estado. Porque ¿qué pasa? Si yo contesto la demanda diciendo que no hay responsabilidad, que hay culpa exclusiva de la víctima, que hay hecho de un tercero, que hay caso fortuito o fuerza mayor, no es coherente que al mismo tiempo esté vinculando a un médico echándole la culpa al médico. O sea, póngame de acuerdo. O llamo en garantía al médico o digo que es culpa de la víctima, una de las dos. Pero no, como que no va de la mano que yo diga, acá hay culpa exclusiva de la víctima. Les pongo un ejemplo diferente. El caso de los policías. Entonces digamos que demandan a la policía y no demandan a los policías. O digamos que demandan a la policía porque no tienen claro quién causó la muerte de este señor que se murió en ese evento. Y la policía llama en garantía a los policías que estaban en el CAI. Pero al mismo tiempo, la policía alega en la contestación de la demanda que hubo culpa exclusiva de la víctima, como excepción. Pues no es coherente que yo esté diciendo, llamo en garantía a esos que tienen que responder, que son mis agentes del Estado, pero al mismo tiempo estoy diciendo que la culpa no es de ellos, sino que es de la víctima. No sé si me hago entender cuál es la filosofía o la base teórica de este artículo y de esta norma. ¿Soy claro? Sí, profe. Ok. Entonces, ojo, Sí. eso tiene otro componente procesal. Yo cómo me defiendo cuando me llaman en garantía de esa forma. Es decir, si yo soy el policía, yo soy el médico que me llaman en garantía y la entidad está al mismo tiempo alegando una causa extraña, ¿qué tengo que hacer? Para defenderme, procesalmente hablando. ¿Ninguno? Ustedes que ya están en consultorio, que son procesalistas y demás. ¿Aló? ¿Ninguno? ¿No me escuchan o qué? ¿O no saben? Sí, profe, te escuchamos, pero no sé. Doctor, pues si el llamamiento en garantía están alegando pues una causa extraña, pues ahí no me pueden llamar a mí, ¿no? Pues si soy el policía, que les estoy alegando eso. Eso está claro, Cristian. Lo que estoy diciendo es que usted como policía, ¿cómo procesalmente alega eso? Fácil. ¿Ninguno? Antes de las excepciones, ¿con qué lo podría hacer, Carlos? Acuérdense del proceso, presento la demanda, me admiten la demanda, notifican al demandado. El demandado contesta y llama en garantía. Luego de eso, ¿qué sigue? Procesalmente hablando, sigue el auto que admite el llamamiento en garantía. Entonces, en ese sentido, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que interponer un recurso contra el auto que admite el llamamiento en garantía en ese evento. Y ojo, porque eso es bien delicado, porque hay quienes determinan que si usted
no puso el recurso contra el auto que admitió el llamamiento en garantía, no puede alegar por vía de excepción después ese asunto. Hay quienes dicen que sí es posible, pero ojo, si usted recurre el auto que admite el llamamiento en garantía llevando esa norma, pues inmediatamente el juez, ¿qué tiene que hacer? Revocar el llamamiento en garantía y usted ya queda por fuera del proceso. Si usted no lo hace y se pone a alegarlo por vía de excepción, se va a tener que ir hasta el final y aguantarse todo el proceso. ¿Soy claro ahí? ¿En ese evento? ¿Sí? Sí. Entonces vean que es bastante claro. ¿Qué otra discusión se da? Ojo, que la norma no la prevé. Esta norma aplica para el llamamiento en garantía. Esta norma no aplica para la acción de repetición. Pero está dentro de la ley de la acción de repetición. Entonces yo les pregunto, si a mí no me llaman en garantía, pero dentro del proceso alegan una causa extraña y condenan al Estado y después el Estado repite contra mí, yo, a pesar de que la norma va dirigida al llamamiento en garantía, yo en la acción de repetición me defendería aludiendo lo mismo, diciéndole, venga, no es coherente, señor Estado, que usted en el proceso de la acción de repetición de reparación directa se defendió diciendo que no era culpa mía, que era culpa de la víctima, y ahora venga la repetición a decir que es mi culpa. Pese a que la norma no lo dice de forma taxativa que es para la acción de repetición, es un argumento que a veces resulta de recibo en la acción de repetición. Entonces, lo normal es que en la acción de repetición yo me defienda aduciendo que no hay culpa grave ni dolo y aduciendo que dentro del proceso la institución misma alegó una causa extraña o determinó que no era mi culpa y que ahora simplemente está queriéndome cobrar a mí en ese evento. Por lo general, ¿cuál es la prueba de la culpa grave y del dolo? Es la sentencia de la acción de reparación directa donde se determine que el agente actuó con culpa grave y con dolo. Por lo general, si la sentencia no determina eso, no hay responsabilidad en ese evento. Yo tuve acá un caso que defendí y les cuento el caso y yo creo que ya con eso vamos acabando de la siguiente forma. Pelea de machete en un pueblo. Entonces están en un pueblo y empiezan a bolear machete, lo más de bueno, y ¡prum! Vuela un dedo por allá de un fulano. Entonces a un fulano, en todos esos machetazos, le dan un machetazo y pues le quitan un dedo. Y el fulano recoge el dedo y se va corriendo para el hospital del pueblo, llega con su dedito y pues el médico rural le dice, uy, hermano, yo acá no puedo hacer nada. ¿Yo acá qué puedo hacer? Suturarle el dedo. O sea, no pegarle el dedo, sino suturarle el muñón, que llaman. O dirían coloquialmente, el ñoquito, el dedito ahí. Y dejarlo como argalleras. Punto. O si usted quiere, lo podemos remitir a un hospital de mayor nivel para que de pronto intenten salvarle el dedo. Entonces, ¿yo qué hago? Coloco el dedo en unos apósitos con todo el procedimiento correspondiente con la finalidad de que exista toda la posibilidad de el implante del dedo, de reimplantar el dedo. Y montan al paciente en una ambulancia y el paciente llega acá al Hospital Federico Lleras y cuando llega el dedo no aparece. Nadie sabe qué pasó con el dedo. Entonces el dedo se perdió. Y pues lógicamente como el dedo se perdió, pues se perdió la oportunidad de intentarle haber pegado el dedo al señor. Pero nadie sabe qué pasó con el dedo. Demandan, declaran la responsabilidad del Estado y el Estado repite contra el médico, contra el de la ambulancia y contra la persona que hizo el acompañamiento en la ambulancia en ese evento, que fue una enfermera. Y ellos vienen a decir, el de la ambulancia dice, pues yo qué voy a saber, es que yo cargo dedos o que yo no tengo ningún grado de responsabilidad en ese sentido, o sea, a mí me dicen lleva a un paciente y lleva a un médico, pero el que se encarga de la parte de allá es el médico. Yo no respondo porque el paciente le da un infarto, porque el paciente nada, yo solamente manejo. Evidentemente, pues no hubo culpa grave ni dolo de esta persona y sale. 2.
La enfermera. La enfermera dice, el dedo nunca me lo entregaron. Yo me subí ¿cómo se llama? A la ambulancia con el paciente, sabía que había una remisión del paciente y iba solamente encargada de los signos vitales del paciente, pero el dedo nunca me lo entregaron. Y el médico dice, yo entregué al paciente con el dedo. Y en la historia clínica parece que yo remití al paciente con el dedo, en ese sentido. Entonces realmente entran a mirar y determinan que la culpa grave o el dolo fue que hubo culpa grave de la enfermera, porque hay prueba de que el médico entregó el dedo. Y el paciente dice que el dedo se entregó. No sé qué pasaría con el dedo en el camino, una cosa misteriosa, se le cayó a la enfermera, no, ni idea, pero ordenan repetir contra la enfermera. Entonces vean cómo puede ser la dinámica de un proceso en esos sentidos. ¿Qué pasa adicional a eso? Que en ese proceso el hospital dijo que había culpa exclusiva de la víctima. Y que había culpa exclusiva de la víctima que porque el señor era el que iba encargado del dedo. Entonces vean que la enfermera podía haber alegado eso, pero realmente eso no es un argumento tampoco de peso, porque era como haberle trasladado la carga al paciente cuando la carga era el prestador de servicio. Pero o sea, pongo el ejemplo para que ustedes vean cómo puede funcionar esto en la práctica. ¿Soy claro ahí? ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe. Sí, yo tengo una pregunta, profe. Pues no Karen, sé si es muy... yo ya tengo que pillar a Karen, que Karen tiene familiares en el sector médico y como que No, botan pues los sí, dedos o algo, no sé, los medicamentos, porque siempre me hace preguntas sobre algo de eso. no, profe. Es que me gusta el tema, me interesa mucho. Pero mi pregunta realmente es, no sé si suena tonta, pero mi pregunta es, por ejemplo, si se inició un proceso de responsabilidad, listo, sí, condenan al Estado, y resulta que de pronto la víctima inició un proceso de responsabilidad contra la persona, contra la gente que ocasionó eso, y ya han condenado al Estado y el Estado inicia una acción de repetición contra ese agente. O sea, si me entiendes que hay paralelamente dos procesos, ¿eso puede pasar o es tonto o eso no puede pasar realmente? O no sé. Pero no sería posible, ¿sabes por qué? Porque es que, sí, o sea, tú dices que la víctima inicia un proceso contra, digamos, contra el médico y la institución esté repitiendo contra el médico. Sí. No es Se me pregunta, posible. por ejemplo, no, No yo es conozco al médico y yo inicié un proceso de responsabilidad contra el médico. Pero posible. resulta que, no sé, internamente hubo otro proceso y entonces la institución o el Estado está repitiendo contra ese médico, aun No, cuando ya se inició un proceso aparte. pero no es posible porque, ojo, para que el Estado repita contra el médico, tiene que haber una Sí. condena en contra del Estado, haber sido condenado en un proceso o haber sido consecuencia de un acto de conciliación. Señor, ¿No lo estarían juzgando por el mismo hecho dos veces? Digo yo. no, por eso, pero es que lo que digo es que no es posible es en la práctica, porque es que, ¿qué puede pasar? Ojo, para que el Estado esté repitiendo contra el médico fue porque ya concilió el Estado o porque ya fue condenado el Estado en ese evento. Entonces, es muy raro que pase. Si llega a pasar, pongamos el ejemplo en la conciliación. O sea, es muy raro que pase por varios aspectos prácticos. Primer aspecto práctico, digamos. Yo inicio la demanda contra el Estado y el proceso dura 7 años. Condenan al Estado, ¿cierto? No, pongámosle menos tiempo, dura 2 años. Condenan al Estado y el Estado va a repetir contra mí. Y ahora Karen, que era la demandante, inicia la demanda contra el médico. Para empezar, frente al médico ya hubo caducidad, porque ya pasaron más de 2 años de acción de reparación directa, entonces por ese lado, en la práctica no suele pasar. Entonces, estará solamente la repetición. 2, si lo que tenemos es que hubo una conciliación, entonces digamos que el Estado concilió con la víctima y aparte la víctima inicia una acción de reparación directa contra el agente del Estado, el agente del Estado podría alegar causa, esto podría alegar excepción de causa de,
de causa juzgada. O sea, ya el tema ya fue solucionado. Acuérdense en que la conciliación presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. Entonces yo podría alegar como excepción cosa juzgada en ese evento. Entonces, a mí se me hace que en la práctica no es como, no es que no sea posible, pero no suele darse en la práctica como tal. Empezando porque es que el Estado no puede repetir si no ha sido condenado. Y para que haya sido condenado hubo un proceso. O porque no se haya adelantado una conciliación. Y para que el Estado a usted le concilie un proceso, vea, pasa esa vía y la otra. Por lo menos en el caso de los policías. Por más que hasta el ministro salió diciendo que fue culpa de los policías, créanme que demandan y ese proceso no lo concilia. Entonces, no creo que sea posible en la práctica, Karen. Y lo que dice Yate, pues si lo están juzgando 2 veces por lo mismo, pues a excepción de cosa juzgada, sencillo. Ah, listo, profe, ¿Listo? sí, ya entendí. Vale, ¿qué otra pregunta hay? ¿Ninguna otra? Ok, entonces, si no hay más preguntas, solamente me queda decirles que muchísimas gracias. Hemos acabado el contenido de la materia. Pues quedamos en 3 cosas. Una, que les envío hoy una actividad que vale un 20% que harán durante el fin de semana. El lunes les envío una que vale 30%, que la harán durante hasta el viernes o el domingo, dependiendo de la fecha de pasar las notas. Y tendremos el examen oral que se desprende del banco de datos. No les pregunto nada que no esté en el banco de datos. Ahí. Y de resto, pues, en serio, muchas gracias. Desearles éxito profesional porque ya todos terminan. Lo que se les llega a ofrecer, sí, la despedida, Juana. Lo que se les llegó, esa despedida es más nostálgica porque ustedes ya terminan la carrera. Desearles en serio los mejores éxitos profesionales. Y si llegan a necesitar algo, pues con muchísimo gusto. Si no hubiera pandemia, hasta les decía que hacíamos algo, pero nada que hacer. Entonces, muchas gracias y pues cualquier cosa estamos hablando. Gracias, profe, de verdad. Gracias, profe. Gracias, Que celebren el fin de semana, que celebren el fin de semana el amor y la amistad, que emborrachen, no estudien. La Profe, una pasen bueno. pregunta, Cuénteme, Jiménez, pero fuera del tema. cuénteme. Pues dejé de grabar, ¿no? Profe, yo también quería preguntarte algo, pero también es fuera del tema. Entonces, pero ya dejo de grabar, yo no me he acordado que salga.